Tú tienes palabras de vida eterna. Tal vez llegue algún día en que a partir de nuestra experiencia interior podamos decir de verdad, como Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Solo en ti encontramos sentido a nuestra vida. Fuera de ti, el absurdo y la nada. Hemos buscado en muchas direcciones y lo único que hemos encontrado ha sido el vacío y el sinsentido. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Eran las resistencias en la comunidad cristiana para aceptar el mensaje de Jesús. Y se produce como una rebelión entre los primeros discípulos. Una verdadera crisis. Jesús se da cuenta de lo que está sucediendo y afronta la situación. Nosotros a veces encontramos duro su lenguaje. Nos cuesta creer que Él nos ama entrañablemente. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada, nos dice el Señor. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es la fuerza del amor que procede del Padre y es Dios mismo actuando en nosotros. Él es vida y comunica vida. ¿Qué significa la carne? La carne significa la condición frágil del ser humano, nuestra condición existencial, sin fuerza ni amor, débil. Débil y no sirve de nada. La carne es todo lo inmaduro, todo lo sin hacer. Carne y espíritu no son realidades contrapuestas, son dos maneras diferentes de afrontar la vida humana. Pero hay algunos entre ustedes que no creen, dice el Evangelio. Jesús no se hace ilusiones. Sabe que hay resistencias para confiar en Él. Cuenta incluso con la traición. Cuenta con nuestra fragilidad, con la capacidad que tenemos de estropear nuestra vida, de malograrla, de tomar opciones equivocadas, de echarnos atrás, incluso de abandonarle. Y continúa el Evangelio. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. En este proceso de alejamiento entre Jesús y sus discípulos se da el último paso, el abandono. Hasta ahora los que lo criticaban eran los judíos, ahora son sus discípulos los que deciden abandonar a Jesús. Esta es una situación que se repite
y multiplica en nuestro tiempo. Muchos hombres y mujeres abandonan la práctica de la fe. Sí, yo creo, pero no soy practicante. ¿Qué quiere decir creo y no soy practicante? Quiere decir no creo, aunque diga que creo. Ahora, casi 2000 años más tarde, vuelve un tipo de experiencia semejante. Miles de creyentes abandonan a Jesús el Señor. Pero si le abandonamos, iremos retrocediendo día tras día y caeremos en la oscuridad y en el sinsentido. Y en esta situación dolorosa viene la pregunta de Jesús: ¿también ustedes se quieren marchar? Se lo pregunta porque muchos de los que hasta entonces habían seguido a Jesús murmuraban contra él y se escandalizaban de sus propuestas hasta abandonarle. Tal vez nunca se ha dado en la iglesia una crisis tan fuerte como esta, de manera que muchos empiezan a sentirse perplejos y piensan incluso en el fin de la iglesia de Cristo y de sus primeros seguidores. ¿Y nosotros qué? ¿Dejar a Jesús? ¿Abandonar la madre iglesia? ¿No tener más Dios ni evangelio que el mercado, la búsqueda del poder y del placer? Hay tantos que quizás con sus labios no abandonan a Jesús, pero con su práctica lo niegan. ¿Cuántos de esos que ahora, sin tener en cuenta las medidas de bioseguridad, acuden como moscas a esas concentraciones políticas porque les van a dar unos centavos o porque buscan simplemente una chamba? Pero ¿quiénes de ellos se acercan a orar en la iglesia o a participar en la Santa Eucaristía? Eso no da dinero, no rinde. La misma página del Evangelio que escuchamos. ¿Ustedes también se quieren marchar? Jesús está dispuesto a quedarse solo antes de abdicar su docilidad al Padre. Nosotros también vivimos actualmente momentos de crisis en nuestra sociedad, decadencia moral, dificultades personales en el camino del Evangelio. Por eso es bueno que nuestra iglesia y nuestra comunidad renueve la fe en el resucitado de forma consciente. Tal vez tendríamos que decir como San Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. San Pedro habla en nombre del grupo, habla en plural. No pregunta a dónde iremos, sino a quién iremos.
irse. Abandonar la tarea no es el problema. El gran problema es a quién acudir. En estos tiempos de campañas políticas, también en nuestro país se hace esa pregunta: ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a elegir para que guíe nuestro país? Y entonces, el gran problema es que no podemos acudir a pseudo líderes, a esas personas que prometen y mienten. Ciertamente, aquel que nos hace vivir es Jesús, el resucitado. Creer significa hacer de sus personas y de su persona y de sus palabras el centro y el sentido de nuestra vida. Es lo que dice San Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes las palabras que nos hacen vivir. Solo con tu amistad experimentamos lo que es bueno y nos libera de verdad. Solo en la experiencia de tu amor se abren para nosotros las puertas de la vida. Conviene, queridas hermanas y hermanos, que esta palabra de Dios se haga vida en nosotros. Saben que en esta situación de pandemia en que nos encontramos, es necesario que cada una y cada uno ponga su granito de arena para ir venciendo. Yo les agradezco a todas y todos ustedes que vienen aquí a la Santa Eucaristía cumpliendo las medidas de bioseguridad. Pero hay tantísimas hondureñas y hondureños que no toman esto en serio, no quieren vacunarse. Ya sabemos que la vacuna no es el remedio, pero hace que se mitiguen los efectos de esta enfermedad y se puedan llegar a detener. Pero tenemos que insistir. El bien común es uno de los principios del Evangelio. Y por eso yo les pido a todas y todos ustedes, los que nos ven a través de los medios, los que están presentes, sean difusores de esta buena noticia para que aquellos que viven tal vez en la ignorancia o viven tal vez con prejuicios o con ideas equivocadas puedan entender que nuestro pueblo necesita vacunarse totalmente. De lo contrario, tendremos años y años de este mismo sufrimiento. Ahí está la realidad. Y si el Señor nos ha dado el don de la razón, es para que razonemos, para que pensemos, para que actuemos conforme a nuestra fe. Hay un quinto mandamiento de la ley de Dios que nos dice: no matarás. Y ese mandamiento implica cuidar la propia salud, porque el que la descuida está matándose.
a sí mismo. Es importante que eduquemos a los niños, a los jóvenes, sobre las implicaciones de este quinto mandamiento. Nosotros creemos, dice el Evangelio, y sabemos. Los dos verbos están en plural porque expresan la experiencia de la comunidad. Es la experiencia fundamental de la comunidad cristiana. Tú eres el santo de Dios, el que tiene la plenitud del Espíritu que da la vida. Hoy tendremos una colecta segunda a favor de todas las víctimas de ese terremoto tan terrible en Haití. Y muchos pueden decir, pero nosotros somos pobres. Nadie es tan pobre que no tenga algo, aunque sea pequeño, que compartir. Y esto nos debe llevar a ser solidarios. Hay gente que sufre más que nosotros aquí en nuestra Honduras, pero en esta ocasión no podemos ser indiferentes. Así que yo animo a todos los que en todas las parroquias de la arquidiócesis hoy van a participar en esa segunda colecta para ayudar a los que sufren más. También hoy podemos decirle a Jesús, te necesito. Vengo cansado de los caminos de la vida. No he encontrado la verdadera paz lejos de ti. Por eso me pongo hoy ante ti para pedirte esa paz y esa vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén.